Siempre me va a doler, yo ya me acostumbré y estoy resignada. A todas las personas nos pasa. Tenemos preguntas sobre el placer, las parejas, el cuerpo, la vida en general. Pero todas las personas no necesitamos las mismas respuestas. Soy Juliana, psicóloga y sexóloga, y vamos a hablarlo en confianza. Bienvenidos y bienvenidas a este nuevo episodio de Digan lo que digan, sobre todo a ustedes mujeres. Este es un episodio dirigido particularmente a nosotras y a cualquiera que sea nuestra pareja, pero sobre todo a nosotras si en algún momento has experimentado dolor o displacer con el sexo. Punto número 1. No te tiene que doler. Si algo duele, no está bien hecho. En cualquier escenario, no solamente en el sexo. Punto número 2. No tienes defectos en el cuerpo. Está perfecto. Hay que saberlo utilizar, hay que entenderlo, hay que sentirlo, pero está perfecto. No tienes defectos en él. Punto número 3. No es para siempre, no es un dolor eterno. No tenemos que resignarnos al mal sexo, sino nos educamos en sexualidad y reeducamos al cuerpo, que es diferente. Les voy a contar unas historias del consultorio, a ver si de pronto se nos van haciendo un poquito familiar. Resulta que a mi consulta llegan mujeres diciéndome: Juliana, yo sufro el sexo, ojalá no tuviera que tenerlo, porque eso me duele, porque es insostenible, porque termino llorando, mi pareja ya no sabe qué hacer, siente que me maltrata, también está en un nivel de frustración horrible. Y nada, yo tengo un problema, pues que lo haga con otras personas. ¿Qué nos vamos a someter a esto toda la vida? Además, llegan con diagnósticos ginecológicos a veces confusos, a veces confirmados, a veces no, y eso nos hace mucho más grande la nebulosa que tenemos en la cabeza con respecto al dolor que puede generar el sexo. También es cierto que en estas mujeres muchas veces se esconde detrás de ese dolor temores relacionados al sexo. Entonces, ¿cuáles son de las cosas más comunes en el consultorio? Me duele la penetración, por ejemplo, y ni siquiera porque sean heterosexuales y tengan relaciones penetrativas con un hombre, sino porque duele introducir un dedo, duele introducir un juguete, es absolutamente incómodo e invasivo el escenario y se sufre por anticipación. Entonces, cuando tenemos ese tipo de dolor, esas contracciones en los músculos, que me voy a abstener de dar diagnósticos porque sé que esto se presta para que se diagnostiquen, entonces no vamos a echarle leña al fuego. Entonces muchas veces cuando duele la penetración, a veces ni siquiera es porque tengamos una disfunción, porque no sepamos hacerlo, porque tenemos algo mal, sino porque hay tanto susto frente al sexo que lo que hace el cuerpo es cerrarse. Se contrae, no permite que algo que percibimos amenazante o agresivo entre en nosotras, para que nos vayamos haciendo una idea. Entonces, como les decía, detrás de este dolor muchas veces se esconde el temor al sexo, el temor al disfrute, que del placer hablamos en otro episodio, vayan y le dan una escuchada a esos episodios, y también porque sostenemos lealtades inconscientes en las que aprendimos que el sexo duele. Y si no doliera no sabríamos qué hacer, porque si duele simplemente confirmamos eso que nos está pasando. Entonces, si de pequeños escuchamos, eso siempre duele, pero usted se hace la boba, eso pasa en un ratico, ellos no duran tanto, es mejor eso a que esté mal genio, con eso usted logra esto. ¿Qué le vamos a pedir al cuerpo si naturalizamos, si estamos esperando que eso duela?
También es cierto que detrás del dolor en el sexo nos podemos encontrar con traumas, abusos, pendientes no resueltos. Y si ese es tu caso, por favor no lo hagas sola. Pide ayuda, visita un consultorio psicológico porque tenemos mucho que ayudarte, mucho que aportarte en ese proceso para que no te castigues con un no placer y puedas disfrutar plena y auténticamente tu cuerpo. Para que no comparemos el cuerpo ni la historia de nadie con nadie, vamos a entenderlo de esta forma. Lo primero, siempre, mujeres, va a ser la evaluación médica. Es muy importante que podamos descartar cualquier síntoma, cualquier diagnóstico o alteración médica. Sobre todo porque eso nos va a dar o vía libre para atenderlo todo desde la salud mental, o nos va a dar claridad de qué situación tenemos en el cuerpo y cómo nos acostumbramos a esas condiciones, cómo nos adaptamos a ellas y cómo aprendemos a disfrutar del cuerpo con esas condiciones. Entonces, que tengamos un diagnóstico no va a ser una limitación, no es un pero, es un asunto a atender para que tu placer se adapte al cuerpo que tú tienes. Es muy importante que pensemos si tú estás haciendo con gusto, con voluntad propia, eso que estás haciendo en ese momento, eso que entiendes por sexo, o es una obligación. Muchas veces en el consultorio nos damos cuenta que el dolor obedece a un sometimiento, a una obligación, a un compromiso, a un ejercicio transaccional del sexo con las parejas en el que yo te doy esto que no me gusta, pero a cambio pues tengo otros bienestares. Mujeres, nunca fue tan importante que nos preguntemos muy conscientemente si lo que estamos haciendo es voluntario, si lo estamos haciendo para nuestro disfrute o lo estamos haciendo para la otra persona. Aunque eventualmente por ahí en el camino de pronto pasemos rico, lo estamos haciendo para la otra persona. Porque esto definitivamente, esta respuesta sí es un sí o un no para el placer, es un sí o un no para el dolor. Otro punto que tenemos que considerar que también facilita y permite mucho el dolor es cuando las anatomías no encajan. Y no porque estén mal, sino porque se están forzando a que encajen en las obviedades. En esta posición es obvio que nos tiene que funcionar porque es la clásica, porque todo el mundo lo hace, porque todo el mundo habla de ella, porque es lo obvio. Cuando a veces necesitamos aprender a encajar un poco esas fichas del rompecabezas para que sea disfrutable. Entonces, cuando los dos cuerpos no encajan, cuando hay muchas diferencias físicas, es muy importante que aprendamos a armonizar los dos cuerpos. Esos dos cuerpos no son excluyentes, son perfectamente complementarios y disfrutables. Sea un hombre, sea una mujer, sea una pareja homosexual, independiente de cuál sea el tipo de pareja en el que estés vinculado o vinculada en este momento, esos dos cuerpos son armónicos y perfectamente complementarios, insisto. Entonces, ¿qué es lo que corresponde? Mirar cómo es que nos disfrutamos, cómo es que los cuerpos sí encajan. Pero es muy frecuente que nos forcemos a insistir en la misma posición cuando pues el cuerpo está avisando que por ahí no es. En coherencia con eso, a veces desconocemos cómo es que funcionamos durante el sexo. Entonces, pensémoslo de esta forma. Cuando un hombre está excitado es obvio, ¿cierto? Hay una erección, es evidente, porque la erección no se disimula. ¿Está erecto o no está erecto? Pero en las mujeres no tenemos esa misma facilidad para identificarlo y al interior de nuestro cuerpo hay unos cambios, hay unos desplazamientos internos para que cuando haya una penetración no aporree de manera interna. Es frecuente que las mujeres me digan, es que yo siento que me aporrea algo, como que se topa con algo que no lo deja seguir, entonces él intenta y fuerza, porque no es el momento para ser penetrada. Entonces, el episodio pasado hablábamos de que, por ejemplo, cuando la penetración es el único estímulo sexual posible, además de volvernos muy torpes, hay mucho analfabetismo sexual y estamos desconociendo el ritmo de las personas de esa relación. Lo retomamos acá. No se penetra porque sí, no se toca porque sí, no se hace porque sí. Se lee el cuerpo de la otra persona, se va identificando su ritmo, su deseo, su intensidad
y se actúa en coherencia con eso. Si llegamos a una experiencia sexualmente explícita y lo primero que hacemos es penetrar porque así nos calentamos, estamos confirmándole al cuerpo que esa penetración es agresiva, que no hay suficiente lubricación en ese momento, muchas veces no hay lubricación artificial, entonces la fricción y lo invasivo que es ese ejercicio en ese momento, pues claro, le va a decir al cuerpo, salvate, cerrate para que aquí no entre nada que nos amenace. Entonces es muy importante que cuando una mujer elija ser penetrada sea porque ya lo desea, porque lo está pidiendo, porque es su deseo, porque es su interés recibir ese estímulo, no porque vaya a entrar un juguete porque sí, pues porque yo quiero que así empecemos o porque yo ya no aguanto más y tengo que penetrar. No, así no funciona evidentemente. Para eso entonces podemos pensar en un muy buen juego previo, en una estimulación de los sentidos muy sexy, muy sensual, muy disfrutable, muy pausada para que el cuerpo vaya generando su lubricación natural y si no pasara, porque por muchos motivos no pasa, siempre tengamos a la mano lubricante natural a base de agua para facilitar ese proceso. Incluso porque cuando no hay lubricación natural o artificial, cuando son parejas heterosexuales, por ejemplo, a ellos también les duele la penetración, porque hay mucha fricción y los dos cuerpos se aporrean. También tendremos que decir que aquí hay muchísima asociación religiosa con el sufrimiento durante el sexo. Porque si no hay sufrimiento, si no hay padecimiento previo, no hay goce, no nos merecemos el paraíso. Y aquí con todo el respeto de cualquier culto que ustedes con el que estén vinculados, que profesen, con el que se sientan identificados, esto no ha hecho más que castrarnos el placer, porque el sexo ni ninguna relación de pareja se tiene que sufrir para después merecer estar bien, para después ser testigos de la rehabilitación de la otra persona. Entonces, no hay que sufrir antes del orgasmo, se disfruta antes del orgasmo, si hay, se tienen orgasmos, se repiten si es el deseo, pero nada justifica que nos duela el proceso de tener sexo. ¿Cómo manejamos entonces esta situación? Algunas recomendaciones para que vayamos sensibilizando de manera progresiva el cuerpo a disfrutar del sexo y no lo sigamos percibiendo como una amenaza y no nos resignemos, menos que nos acostumbremos al dolor. 1. Tiene que ser progresivo. No te vas a ir después de este podcast a tener sexo, a pensar en todo lo que he dicho, a decir, no, es que si utilizo X cantidad de lubricante, entonces no tiene que doler. 0. Debe ser progresivo, debe ser gradual. Y para esto, insisto, la masturbación es un muy buen recurso porque como tú estás teniendo control y dirección de la masturbación, tú vas a saber en qué momento sí, en qué momento es más apropiado, cuándo te está gustando más, cuándo aceleras, cuándo frenas. Incluso si tú eligieras penetrarte con las manos o con un juguete, vas a saber en qué momento y de manera gradual cómo hacerlo. Entonces, punto número 1, progresivo. No le pidas al cuerpo un resultado maratónico que en este momento no te puede dar, porque todo son expectativas y fantasías que están poniéndole mucha presión y mucha ansiedad al cuerpo. Despacito. 2. Entender muy bien tu cuerpo. Para esto quiero recomendarles el ebook que con todo el amor del mundo escribí después de escuchar a muchas pacientes y de pasar por muchos talleres de mujeres en los que hablamos de las preguntas, de las dudas, de las relaciones con el cuerpo. Entonces todo está plasmado ahí respondiendo preguntas que todas las mujeres tenemos en algún momento para que entiendas tu cuerpo, para que sepas qué partes tienes, cómo se llaman, cómo se estimulan y cómo se comporta tu cuerpo durante el sexo, qué es lo que va pasando mientras que tú estás disfrutando. Ese lo encuentran en la página de En Confianza, www.enconfianza.co. Con todo el amor del mundo se los recomiendo, estoy segura que lo van a disfrutar, va a ser una conversación muy bonita entre ustedes y yo. 3. Hay muchas emociones pendientes, hay muchas limitaciones y asociaciones negativas con el sexo. Para esto necesitamos identificar todas esas ideas limitantes porque si empezamos a cuestionarlas, a pasarlas por la duda, caen por su propio peso. Pero como las dejamos ahí, como obvias, un poco predecibles, no las estamos poniendo, no les estamos permitiendo la pregunta para que se deshagan.
Entonces pregúntate, ¿qué es lo que yo creo del sexo? ¿Y esto por qué lo creo? ¿Y esto tiene sentido o esto no tiene sentido? ¿Esto a quién se lo escuché? Y me lo dice desde el miedo, me lo dice una persona que se nota, que disfruta mucho de su cuerpo y su sexualidad, me lo dice una persona que vive desde el miedo, que vive pidiendo perdón por sus pecados, por lo bueno y por lo malo que hace. Y ahí vas teniendo criterios mucho más afinados para que tú filtres y decantes y reconstruyas tu sistema de creencias. 4. A todas las parejas de esas mujeres que de pronto tienen dolor durante el sexo, por favor, mucho amor, mucha empatía, mucha comprensión, porque es muy común escucharles decir que son excusas. Me disculpan, pero una endometriosis no es una excusa, es un dolor auténtico, por ponerles un ejemplo de diagnóstico. Entonces, ustedes que son parejas de esas mujeres que tienen dolor en el sexo, entienden su cuerpo, entienden lo que pasa con esa mujer, entienden los miedos y las anticipaciones que tiene con el sexo, o simplemente están exija y exija, porque cómo es que no vas a querer hacerlo conmigo, es que usted me está evitando. A manera de recomendación, lean el ebook juntos, que ella lo lea y te lo explique, tú léelo y se lo explicas y tengan una conversación de sexo muy bonita, muy edificante sobre lo que pasa en el cuerpo de la mujer para que vayan deshaciendo temores y encuentren posibilidades para disfrutar. ¿En qué vamos? 4, 5, ¿cierto? 5. Tengan sexo no genitalizado. Es decir, ponemos demasiada atención en los estímulos que van directo a la zona vulvar o al pene en los hombres. Y es muy interesante cuando las parejas aprenden a estimularse sin tener que tocar directamente allá, porque además de volverse muy expertos y muy expertas en sus parejas, reconocen un escenario totalmente desconocido, construyen un mapa erótico muy, muy robusto de sus parejas y le quita protagonismo a la zona genital. Entonces, cuando tenemos un sexo no genitalizado, que la expectativa no está en acariciar allá, lo que hacemos es disminuir la ansiedad y las presiones que esto genera. Acomoden sus prácticas a sus perfiles clínicos. Y esto no solamente para las mujeres, hay muchos hombres también que tienen situaciones crónicas, alteraciones en el cuerpo, condiciones de movilidad, que no tienen que renunciar al placer, pero sí de manera muy consciente, muy inteligente, acomodan el placer a lo que su cuerpo les permite. Y estos son procesos muy exitosos, muy reconfortantes, porque se hacen muy dueños, muy gestores de su placer. Entonces, acomódense a lo que el cuerpo tiene, a lo que el cuerpo les brinda, y no le pidan al cuerpo, al contrario, algo que no les puede dar. A manera de conclusión, nosotras no tenemos problemas en el cuerpo, nosotras no nos estamos inventando excusas para el placer. Cuando el dolor es auténtico, es supremamente incómodo, es incapacitante, y ninguna mujer en el planeta tendría que renunciar a su placer sexual porque no entiende su cuerpo, porque le duele un montón y porque nadie le explicó cómo podría salir de ahí. Entonces, ambas personas, la mujer que me está escuchando, que de pronto ha tenido dolor en el sexo, y su pareja, edúquense, pregunten, busquen ayuda, instrúyanse en sexualidad para que esto no sea una limitación, sino algo que les vincule y les reconforte como pareja. Cuéntenme por favor aquí en la caja de preguntas de este episodio cómo les pareció, si responde a sus preguntas, y déjenme las nuevas para que sigamos conversando. Gracias a todas las personas que ya lo han hecho y se han sumado a la historia de este podcast. Desde acá les mando un abrazo enorme. Suscríbanse para que les lleguen las notificaciones y conversemos todos los lunes un tema más de sexualidad. ¿Lo notas? No necesitamos compararnos, sino escucharnos. Ahora que lo hablamos en confianza, que digan lo que digan, que hablen del dolor, que hablen del cuerpo, de las excusas, del placer, como quieran. Eres tú quien decide cómo disfrutar. Te espero en el próximo episodio y gracias por estar aquí.